Se Cusco foi o centro do mundo, segundo a concepção inca, Coricancha foi o centro religioso de Cusco, vale dizer, o centro do centro, tanto no aspecto geográfico como no aspecto religioso e político. Daqui partiam os 4 principais caminhos até as 4 principais partes do universo. Foi a morada dos deuses e o túmulo principal do Império Inca. Quando Ayar Manco e sua tribo avançavam de Pacaritampo até Cusco, antes de ingressar no vale de Huatanay, estiveram posicionados por um tempo em um anacaure, e de onde estavam podiam ver comodamente a fértil planície que hoje fica a cidade de Cusco. E nela, entre os riachos de Safi e Tuyumayo, se erguia uma colina com suaves ladeiras, que em sua crista mostrava um terreno gigante. Era uma enorme pedra que parecia algum tipo de demarcação. Por decisão dos deuses, os irmãos Ayar Manco e Ayar Waka decidiram tomar posse desse vale. Ayar Manco, chefe das tribos confederadas, ordenou ao seu irmão tomar posse do terreno. A lenda nos diz que Ayar Waka transformou-se em pedra com características de uma torre. Pouco depois, Ayar Manco ingressou no vale, vencendo as resistências das tribos locais. Instalou-se onde seu irmão havia se tornado pedra, e ali fundou o templo de Coricancha. A palavra Cusco é a forma hispânica de Cosco, que foi a capital do Império Inca. Tal palavra tem a ver com a chegada de Ayar Manco ao vale de Huatanay, e foi o marco central das aspirações de conquista. A palavra marco central de posição em Quechua se chama Cosco, que portanto passou a ser o nome da cidade. Ayar Manco, ou Manco Capac, construiu o primitivo Coricancha na província chamada Inti Cancha, uma das 4 partes de Cusco dessa época. O capitão Juan Diez de Betanzos traz valiosa informação. Junto a Garcilaso, são 2 cronistas que permitem uma melhor visão histórica do que foi o centro do universo, ou seja, Coricancha. Betanzos nos diz que o filho do Inca Viracocha, aquele que reconstruiu a cidade e venceu os Chancas, se chamava Inca Yupanqui, ou Pachacutec. Foi então o grande reformador do templo. Com sangue de animais sacrificados, untaram as paredes do edifício para santificá-las. E sob doloroso jejum, a nobreza somente poderia consumir milho semi-cozido e chicha, uma bebida fermentada à base de casca de abacaxi. Inclusive, a abstinência chegava até o leito matrimonial. Como parte da cerimônia de inauguração, o novo Coricancha conectou-se ao fogo sagrado, que sempre estaria ardendo dia e noite, a cargo dos sacerdotes, sob pena de morte caso este se apagasse. Localizado territorialmente entre os riachos de Safi e Tuyumayo, o edifício foi o mais esplêndido monumento arquitetônico de todo o Império Inca, feito com peças líticas grandes e médias, montadas perfeitamente e com superfície bem polida. Os principais recintos, sem nenhuma convexidade, estão dispostos perfeitamente e amarrados intamente por barras de bronze em forma de T, para evitar o deslizamento lateral das pedras caso haja movimentos sísmicos. No sé si alguna vez escucharon esta frase que dice que todos los caminos llevan a... Bueno, aquí en el Cusco todos los caminos llevaban aquí, a la Coricancha. Se dice que este lugar era tan importante que el Inca llegaba a entrar de rodillas o hasta descalzo a este lugar en algunas festividades. El Inca era considerado el hijo del sol. El sol era la máxima deidad de este mundo. Era como un señor. Así que imagínense el lugar tan importante que era este, para que esa persona entre de esa manera. Si lo queremos comparar con algo moderno, podría ser como la mezquita para los judíos o el Vaticano para los católicos. Algo así. ¿Sí? La maqueta que estamos viendo aquí viene a ser la construcción actual del templo de Coricancha. Aquí podemos ver 3 templos. El primero viene a ser construcción Quilca. Los incas llegaron aquí en el año de 1200. Había civilizaciones mucho más altas. ¿Sí? Justamente prueba de eso, construcción Quilca. En la parte del medio lo que podemos ver viene a ser ya construcción Inca. Justamente se ven algunas diferencias. Y lo que llevamos en la parte superior viene a ser construcción colonial, a partir del año de 1500 con la llegada de los conquistadores. ¿Cuál fue la primera orden que llegó? La orden dominica, que también vamos a hablar de ellos más adelante. En este lugar vamos a visitar algunos templos incas a diferentes deidades, ya que los incas eran politeístas, ellos crían en varios dioses. Y como les digo, también vamos a saber un poco más sobre la orden dominica. ¿Sí? Mis amigos, podemos tomar fotos. Os primeiros religiosos que chegaram à América foram os dominicanos, franciscanos e mercedários.
Os frades da Ordem de Santo Domingo chegaram à América em 1510 e se instalaram na ilha de Hispaniola e iniciaram seus trabalhos de catequização a partir da cidade de Santo Domingo, contando entre seus membros o valoroso defensor dos indígenas, Frade Bartolomé de las Casas. Inti Pampa significa a planície do sol. O Inti Pampa dos Incas corresponde à atual Praça de Santo Domingo. Por razões óbvias, quase todos os povos do mundo, em todas as épocas, diante de seus grandes templos, construíam amplas praças. A cultura inca não pôde ser diferente. Essas praças obedeciam um sentido estético religioso. Mas na prática, a funcionalidade dessas praças era ocupar multidões para sua conveniente circulação. No Inti Pampa ficavam os nobres provincianos e suas cortes, e todo o pessoal de serviço, assim como carregadores e bailarinos. Durante grandes festas, o Inca e a nobreza cusquenha avançavam desde a praça principal até Coricante. As pessoas que adentravam ao Inti Pampa tiravam seus sapatos em forma de respeito. Somente o Inca se descalçava na porta do Templo do Sol. O Inti Pampa foi assim a antessala do Coricante. Foi também espaço de alguns sacrifícios. Ahora mis amigos nos encontramos en el templo de Itahual, o como se conoce aquí como Cuich, ¿sí? Porque es un templo dedicado a esta deidad. Según algunas crónicas andinas, cuentan que el arco iris era una deidad muy importante, ya que se dice que si una mujer se llegaba a burlar del arco iris, quedaba embarazada, y si lo hacía un hombre, se le podrían los días. Por esa razón era una deidad muy importante. Aquí vamos a poder diferenciar algunas características del tipo de construcción inca. Lo primero, viene a ser que es simple, no tiene ninguna decoración. Otro punto viene a ser que es muy simétrico. ¿Ven que la línea es perfecta? Esto también lo vamos a notar aquí. Ustedes si suben en esta piedra, van a ver que las tres ventanas que están coinciden perfectamente. Pueden subir. Si desean pueden tomar fotos. ¿Coincide, verdad? O templo de Iapa ou Chuquiapa estava à frente do templo de Vênus, guarnecido em ouro, com 3 portas de batente simples equidistantes em formato trapezoidal, por onde correm molduras cujo objetivo ainda não foi bem explicado. O templo de Cuit, ou do arco-íris, tem idênticas características arquitetônicas ao templo de Iapa, em dimensões, materiais, inclinações, portas e janelas. Entre ambos os templos existe uma área livre. As divindades às vezes causavam dano, segundo as antigas crenças. Os lábios fendidos ou lábios leporinos, em crianças, eram feitos pelos raios ainda na gestação. Ou quem olhasse o arco-íris de boca aberta, teria seus dentes apodrecidos. Tais crenças ainda são vistas em alguns núcleos camponeses da região. Como esta ventanita. ¿Qué viene a hacer esto? Esto viene a ser un nicho. ¿Qué es un nicho? No sé si conocen, bueno, aquí los nichos se conocen donde se ponen a los puntos. Esa función no tiene, ¿sí? Se llama nicho porque es el término arqueológico a una ventana trapezoidal que no tiene salida al otro lado. Algunos le dicen hornacina, pero está mal dicho, ya que hornacina, por el mismo nombre, tiene la forma de un horno. Así medio raro. Ese tipo de construcción no conocían los incas. Era trapezoidal, ¿sí? Después, como se conoce aquí como Illapa. Esta deidad estaba abocado a lo que viene a ser la agricultura. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un fenómeno. Cuando caen los rayos en las alturas, al momento de caer el rayo, crece como un honguito. Y ese honguito se puede comer. Entonces ellos creían que el rayo les estaba dando alimento. ¿Sí? Entonces, este lugar, si lo notan, es mucho más grande. Hay más puertas. Bueno, ¿por qué vemos las 3 puertas? Según las crónicas andinas cuentan que el rayo siempre estaba acompañado de sus 3 hermanos. El destello, la centella y el tornado. Por eso la representación de estas 3 puertas. Algunos dicen que puede representar el presente, el pasado y el futuro. En este lugar vamos a poder apreciar de mejor manera otra característica del tipo de construcción inca, que justamente se ve en la puerta. ¿Sí? Notan que la puerta no es recta, ¿verdad? Es bien inclinada. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Aquí, mis amigos, en la ciudad del Cusco han pasado 3 terremotos muy importantes. El primero, en 1350. El segundo en 1650 y el último en 1950. Sí, bastantes terremotos han sido. Entonces, para
para que me entiendan este tipo de construcción o lo que les quiero explicar, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Les parece? Necesito 2 voluntarios. ¿Quiénes se animan? Listo. 1, 2. Perfecto. Ok, mira, me parece. Yo quiero que tú te pares con los pies bien juntos. Ahora tú empuja. Ahora párate con las piernas bien abiertas. Más abiertas. Ahora tú empújala. ¿Notan? Que no le echo nada. Justamente, al momento de estar con las piernas abiertas, la fuerza del impacto se queda en las rodillas y así puede resistir el impacto. Justamente lo que vemos aquí. Por esa razón, este tipo de construcción, al no ser recto y ser un poco inclinado, puede resistir los tantos terremotos que les he comentado. Mis amigos, ¿se acuerdan en qué año les dije que llegaron aquí los incas? Hablamos en la maqueta. 1500 y 1200. Muy bien, 1200. Sus primeras construcciones fueron rectas. Después del terremoto de 1350, descubren que la ciudad del Cusco estaba en una falla sísmica. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el estilo de construcción, a lo que vamos ahora. Prueba de eso es que estos muros siguen de pie, a pesar de tantos años. Si han llegado a tener un deterioro, ha sido por la mano del hombre. Porque como les dije, por la llegada de los conquistadores y del orden dominica, estos templos se convirtieron en habitaciones. Llegaron a levantar un segundo piso e incluso llegaron a poner puertas. Si me siguen por aquí, mis amigos, este lugar se dice que es en una piedra un lugar de sacrificio. Les pregunto, ¿ustedes creen que los incas hacían sacrificios? Sí. Pero no los hacían aquí. ¿A qué me refiero? No los hacían en un lugar arrinconado. Los sacrificios siempre lo hacían en lugares abiertos. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a pensar y analizar, ¿ustedes creen que una persona cabe en esta piedra? ¿Seguro? No, es bastante pequeña en realidad. ¿Y qué pasa? La forma también es bastante curiosa. Para esto quiero que miren hacia la columna que está atrás, esa de piedra. Eso se conoce como fuste. Y si ustedes miran a la parte de arriba, no sé si notan un pequeño cuadrado. ¿Sí? Este cuadradito de acá. Ajá. Eso se conoce como capitero. Si ustedes ven ese cuadrado y ven la piedra, ¿no notan que es una piedra parecida? En realidad esto era un capitel que faltaba tallar. Así que, ¿qué pasó? En la restauración de los padres lo vio por ahí, se le ocurrió traerlo acá y decir, aquí hacían esto. Y mientras se hacían los estudios, este lugar ya estaba como patrimonio cultural. Así que cuando ya es patrimonio cultural, no pueden mover. Y se quedó la piedra así. Entonces, ¿cuál era la verdadera función de este lugar? Quiero que vean, no sé si llegan a notar, que hay 3 orificios. Ya, ahora quiero que miren que soy como una canal de tierra. Que en realidad esto seguía así. Esto simplemente era un lugar para el desfile del agua. Esa era la función. ¿Sí? No era ninguna piedra de esta. Okay. Otra característica del tipo de construcción, ¿sí? Para esto vamos a hacer una pequeña comparación. Quiero que miren el muro de aquí y quiero que miren el muro de allá atrás. ¿Qué diferencias notan? Esos son, claro, más pequeño, el material, y algo curioso es que ahí existe una argamasa. Es el cemento. Una argamasa Entre de los bloques. Exacto, como un pegamento, y una piedra con piedra. En cambio aquí no, es piedra con piedra. Sí. ¿Por qué? ¿Eso qué nos indica? Primeramente que el lugar donde nosotros estamos es un lugar sagrado, por eso no hay ninguna argamasa. Entonces, ¿cuál es el sistema de construcción? Aquí el sistema viene a ser el sistema del machembreado, macho y hembra. ¿Cómo consiste esto? Mis amigos, ¿conocen los legos? Sí. Vean, por aquí. ¿Sí? Esto viene a ser la parte de abajo. Entonces, la parte de la piedra civil arriba tiene un orificio exacto que hace que esto encaje. Sistema de machembreado. Lo que tenemos aquí. ¿Eso qué hace? Que no necesitemos ninguna argamasa que una piedra con piedra. Y eso también que hace que pueda resistir a tantos sismos que les he contado que ha pasado. ¿Sí? Okay. ¿Tienen alguna duda? Sí, justo acá hay un dato curioso. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Coricancha fue terminado? ¿Qué pasa? Bueno, aquí en el Coricancha, antes de la llegada de los conquistadores, había una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, que querían, los dos eran incas que
creían merecer el trono. Entonces, Atahualpa se encontraba en Cajamarca y Huáscar se encontraba aquí. Entonces, Atahualpa, ¿qué manda hacer? Manda, la orden era venir e incendiar el Cusco. Entonces, las personas que apoyaban a Huáscar, que estaban aquí, dejaron de hacer todas sus obligaciones para ir y enfrentar a los que apoyaban a Atahualpa. Entonces, ya sean obreros o agricultores. Entonces, ¿qué pasa? El último paso en una construcción inca era el liso. Ustedes ven que aquí está liso, ¿verdad? Que de la parte de arriba nunca. Porque no lo llegaron a terminar. Porque justamente pasó la batalla que les acabo de contar y cuando terminó esa batalla llegaron los conquistadores. Informam várias crônicas que os incas em suas campanhas de conquista, quando submetiam novas nações e os incorporavam ao império, também tomavam as representações materiais de seus deuses e conduziam a Corincântia como reféns, permitindo a subsistência do culto de seus vencidos. A tradição captada pelos cronistas informa que quando os povos ou nações submetidas se rebelavam contra a dominação cusquenha, seus deuses eram então castigados, e os povos assim evitavam revoltas para que seus deuses não sofressem afronta. Essa política incaica de domínio por intimidação religiosa teve efeitos positivos para a manutenção do território. Assim, os principais ídolos tomados das nações vencidas, que eram conduzidos a Corincântia em Cusco, eram colocados depois junto às múmias incaicas que haviam vencido estes ídolos. Se dice que tenía un muro de casco que recubría su lugar y que en la parte superior estaba recubierta con una lámina de oro. Oro en quechua viene a significar oro. ¿Dónde estamos? Entonces, ¿por qué el oro? El oro en realidad estaba relacionado al sol. El sol, como les había comentado, era la deidad más importante que ellos tenían. Por esa razón era un metal más que todo decorativo. No tenía la función monetaria. ¿Sí? Entonces, algo que llama la atención es este lugarcito que vemos aquí. ¿Sí? No sé si ven esas imágenes de oro. Okay. Si ustedes me siguen por aquí, van a ver que hay un pequeño nicho. ¿Se acuerdan que era el nicho? Esas ventanitas, ¿verdad? Sí. En esta ventanita justamente hay una escultura. Es la escultura del dios Punchao. ¿Quién era el dios Punchao? Era la representación humanizada del dios. Entonces, como les dije, aquí en el Coricancha había templos dedicados a las diferentes deidades de los incas. Entonces, este era el lugar más importante de todo el Coricancha. Entonces, si me siguen por aquí, yo les pregunto, ¿dónde creen ustedes que nos encontramos ahora? Viendo la maqueta. No. No. Ajá, más o menos por aquí. Justamente, por aquí hemos entrado, templo al arco iris, la supuesta piedra de sacrificio. Las ventanas alineadas. Ajá, exacto, las ventanas. Y nos encontramos en este lugar. Y bueno, estos dos templos fueron destruidos porque ya empezó lo que vino a ser la construcción del claustro, donde la orden dominica se puso su orden. O Templo do Sol foi o principal de todo o Coricancha. Estava orientado de leste a oeste em largura, ocupando mais da metade do comprimento atual da Igreja de Santo Domingo. Seu extremo ocidental corresponde à atual vista para a Avenida do Sol. Já seu extremo oriental chegava até o atual átrio da igreja. A Igreja de Santo Domingo sobrepõe-se ao antigo Templo do Sol, em seu limite setentrional. Possivelmente, esse espaço também representou os aposentos do deus Viracocha, o criador do universo. O Templo da Lua ficava mais perto do Templo do Sol. Não poderia ser de outro modo, já que a Lua era considerada esposa do Sol. O recinto era coberto por placas de prata, e havia uma representação da Lua. Seu nome em quechua era Mama Quilla. Entre a representação estavam as múmias das Coias, concubinas do imperador, postas em ordem de antiguidade. Somente Mama Oyo, mãe de Manco Cápac, estava diante da imagem da Lua, face a face. Praticamente a metade do templo foi destruído pelos espanhóis para a construção da nave do Evangelho da atual Igreja de Santo Domingo. Estamos en el templo dedicado a las estrellas. Y este lugar, a comparación de los otros dos, tiene algo muy curioso. Me viene a ser lo que tenemos aquí, este nicho. Bastante extraño, ¿verdad? No sé si van a notar que tiene pequeños agujeros. Ok, estos pequeños agujeros no estaban así en realidad. En estos pequeños agujeros habían rubíes y esmeraldas. Estos
fueron traídos desde Colombia. ¿Por qué? En este lugar, en el solsticio de invierno, que se conoce como el día más corto y la noche más larga, pasa un fenómeno. El primer rayo de sol ingresaba y alumbraba directamente a este nicho. Y las rubíes y esmeraldas que estaban en este lugar asemejaban a estrellas. Entonces, ese fenómeno, si se preguntan, aún sucede, aún pasa, pero no se puede llegar a ver. ¿Por qué creen? Porque ya no hay... Bueno, también eso. Y también porque el sol ya no puede entrar por la construcción del segundo piso del claustro, que hay medio de eso. Ahora sí, venimos por aquí. Ahora vamos a avanzar un poco más en el tiempo y vamos a hablar de este lugar en la época colonial. Este lugar en la época colonial se convirtió en la sala capitular. ¿Qué era la sala capitular? En este lugar se realizaba una de las reuniones más importantes del orden dominico. En esta reunión, los padres del orden tomaban las decisiones más importantes que iban a afectar a la orden. Como quién iba a ser un nuevo padre, un nuevo novicio, o a qué lugares iban a ir, qué templos iban a construir y todo eso. Entonces, este lugar, esta habitación, fue recubierta por pintura mural, lo que vemos aquí. ¿Sí? Imagínense toda esta habitación pintada de esta manera. ¿Cómo nosotros? Justamente, ¿qué pasó? Bueno, ¿se acuerdan del terremoto que les conté? ¿El último? ¿En qué año fue? 1950. Muy bien. En este último terremoto, mis amigos, esta pintura mural llega a tener un quiebre. Y ahí se descubre que estaba detrás de estas pinturas, de esta pintura mural, eran muros incas. Y se empiezan a hacer las restauraciones del caso para poderlos volver al estado original. Ajá, como a raspar, a sacar y esas cosas. Pero bueno, como la piedra no es una superficie lisa, se ha quedado adherido. Si ustedes notan, parece que la habitación está sucia, ¿verdad? Pero en realidad no, es que no se ha podido restaurar al estado original. O Templo de Vênus e das Estrelas tinham as paredes com placas de prata, tal como o Templo da Lua, e no teto do recinto havia figuras de estrelas consideradas as servas da Lua. No Templo de Vênus, ao centro das duas portas, possuía um nicho cerimonial, com uma complexa composição de buracos, riscos e linhas em relevo que constituem um enigma, que se supõe ser algo cerimonial relacionado aos cultos feitos pelos sacerdotes incaicos. Parecen dos puertas, ¿verdad? Esto se conoce, mis amigos, aquí como puerta de doble jamba. ¿Qué significa? Esto nos indica que al lugar donde nosotros vamos a ingresar es un lugar muy importante. ¿Sí? Acuérdense de eso, que más adelante lo vamos a volver a tocar. Mis amigos, ¿ustedes escucharon de la puerta de la piedra de 12 ángulos? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí en el Coricancha hay una piedra de 14 ángulos. Que está aquí. Vamos a contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todo esto es un bloque de piedra que ha sido tallado. No tiene ninguna unión. Aquí estamos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a pasar por aquí. ¿Ustedes creen que los incas sabían de astrología? Sí sabían. Y lo manejaban muy bien. Pero ellos no veían las estrellas como nosotros lo conocemos actualmente, ¿no? Que es mirando punto con punto, constelaciones. Ellos como lo miraban, la Vía Láctea lo veían de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Les explico un poco más. Aquí en la ciudad de Cusco hay un río muy importante que se conoce como el río Vilcanote, ¿sí? Este río está en la misma dirección que la Vía Láctea. Así que, ¿qué hicieron los incas? Simplemente lo relacionaron. Y empezaron a llamar a la Vía Láctea, que viene a ser esto, el río sagrado, como se conocía como el Vilcamayo. Ellos en el Vilcamayo veían diferentes formas, porque veían las partes negras. No sé si llegan a notar alguna forma. Se preguntan, no hay un dragón aquí. Una llama. Muy bien, hay una llamita, ¿verdad? Sí lo notan. Hay una llamita bebé, hay una codorniz, una serpiente, incluso hay un pastor, hay un... No se preocupen, si no lo llegan a ver, a este lado está la trampa. Ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasaba si ellos en el Vilcamayo veían la imagen de la llamita lactando a su mamá? ¿Qué pasa cuando una llamita lacta? La leche empieza a caer por la comisura del hocico, empieza a gotear. ¿Eso qué representaba? Lluvia. ¿Qué pasaba si llegaban a ver a la codorniz? ¿Qué hace la codorniz?
la codorniz aletea, ¿verdad? ¿Eso qué significaba? Exacto, temporada de vientos. Entonces, ellos de esta manera sabían en qué fechas tenían que cosechar y sembrar. Esto era muy importante, porque bueno, los incas vivían solamente a base de su agricultura. Si ellos se llegaban a equivocar en una época de sembrar o cosechar, simplemente se iban a morir de hambre. Así que esto era muy importante para ellos. ¿Saben? ¿Tienen alguna duda? Ellos usaban el río para ver el reflexo. No, veían el cielo. Ah, Y, o sea, como estaba en la misma dirección, empezaron a llamar el río sagrado sí. al cielo. Ok, ¿se acuerdan que les dije que aquí todos los caminos llevaban al Coricancha? Justamente. El punto que ustedes ven viene a ser el Coricancha, la representación del Coricancha. Y los colores que ustedes ven vienen a representar el Tahuantinsuyo. ¿Alguna vez escucharon del Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo se conoce aquí como las 4 regiones: Antisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo y Condisuyo. ¿Esto cuándo se hace? Esto se realiza cuando Pachacútec, que fue uno de los incas más importantes, expande el imperio de los incas. Llega hasta Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y parte de ahí. Entonces era el Tahuantinsuyo. Y esto viene a ser el Tahuantinsuyo. Y todos los puntitos que ustedes ven vienen a ser templos de diferentes deidades que está en todo el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Entonces se dice que en el solsticio de invierno el sol se alineaba y alineaba todos esos templos y el camino te llevaba al Coricancha. Entonces esto viene a ser la representación de eso. Los cronistas cuentan que en este lugar existía una placa de oro. Si se preguntan, no, esta ya no es de oro. Entonces, en esta placa se dice que estaban representadas las deidades más importantes de los incas. ¿Ven esa forma medio ovoide? Esa viene a ser la representación del dios Huiracocha. ¿Quién era Huiracocha? Era el creador del sol, la luna, las estrellas, el arco iris, el rayo, y no se llegan a notar que hay como un rectángulo. ¿Sí? Eso se dice que viene a ser la representación del Coricancha. Entonces, eso sería una prueba más de que este lugar fue uno de los más importantes. Pero aquí hay un pequeño debate. El primer cronista que habla de esta placa viene a ser Juan Tomás Pachacútec. Si notan, es un nombre ya mezclado. Pachacútec, que viene a ser un nombre inca, y Juan Tomás un nombre ya español. O sea, este es un cronista andino ya bautizado. Entonces, ¿qué hace? Si ustedes notan, ustedes llegan a notar que la placa tiene una forma curiosa. Exacto, como una casa, como una capilla en realidad. Exacto, y si ustedes ven, en la parte de arriba hay estrellas. Esas estrellas asemejan a una cruz. Entonces, en realidad esta placa fue creada para evangelizar. Porque yo les pregunto, ¿ustedes creen que si hubiera visto una placa, un cronista lo habría llegado a ver? Hubiera desaparecido.